Buenos días a todos y a todas. Desde Contracorrent, como organización feminista que somos, queremos denunciar la falta de implicación de esta universidad con la igualdad de género y los derechos del colectivo LGTBI. Nos encontramos con una realidad en la que no se forman los profesores en materia de igualdad. De hecho, incluso se les permite que en materias se incluyan una comparación entre el aborto y el asesinato, que un profesor de economía pueda enseñar a los alumnos que no se debe contratar a una mujer en edad fértil o hacer comentarios machistas y homófobos. Consideramos que deben establecerse unos mecanismos de control y aseguren el compromiso con el feminismo, ya que seguir permitiendo esto es convertirse en cómplices. También reivindicamos la falta de transversalidad de género y diversidad, ya que hay pocas carreras que incluyen esta formación. Hay algunas, como las facultades sociales, que sí que lo hacen, pero que no se quedan las cortas, ya que invisibilizan al colectivo LGTBI y no utilizan un lenguaje inclusivo, pese a que las alumnas, mujeres, somos el 60% del total del alumnado. Por otra parte, denunciamos la cúpula de poder que sigue existiendo en la universidad, ya que hay una distribución muy desigual en los puestos de trabajo. Mientras que en categorías como asociada o ayudante de doctor, la mayor parte son mujeres, en titulados universitarios y catedráticos los hombres los duplican, con la consecuente discriminación salarial. Por no hablar de que en este claustro, cuando estábamos todos, que deberíamos estar aquí, 2/3 de la carga de aquí eran hombres. Que aprovechando esto, hablando de cúpulas de poder y democratización, simplemente la elección del rector que se hace cada X años, los alumnos votamos el 25%, cuando realmente somos el 80% de la comunidad universitaria. Por todo esto, exigimos el compromiso para convertir la Universidad de Valencia en una institución que conciencie y luche por la justicia social, erradicando la discriminación por cuestión de género, de identidad y de orientación sexual.